¡Ábrete! 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 Esos son los que van a batallar, por favor. Es la parte más difícil. Hola, ¿qué tal, morroco? Soy Ángel Saro X0 con número y el día de hoy nuevamente venimos a la festividad del Día de la Cruz, en esta ocasión en Santa Cruz, Xochitepec. El año pasado vimos cómo bajaron las cruces, como una de las que están en la parte de atrás de mí, pero el día de hoy vamos a ver cómo suben esas cruces. Es una tradición totalmente diferente. El día 3 lo bajaron y el día de hoy, que estamos a día 8 de mayo, se genera esta parte del cambio de mayordomía y aparte también se sube la cruz. Así que vamos a ver un poco de esto. Detrás de mí, la iglesia de Xochitepec. Así que va a ser una travesía larga porque aparte ya estaba medio lloviendo. Pero pues ya no te voy a contar más. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vete a mi canal Ángel Saro X0, cuando me suscríbete. Dale la manita de like y comparte este video, porque si no, no puedo subir más contenido. Vamos a ver esto. Santa Cruz, Xochitepec. Es un pueblo de la alcaldía Xochimilco, una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Santa Cruz, Xochitepec es uno de los pueblos de Xochimilco que han conservado en las partes de las características de sus territorios. Santa Cruz, Xochitepec y otros pueblos de Xochimilco han conservado en parte las características de sus territorios, a diferencia de otros pueblos que con el crecimiento de la población y el avance de la urbanización han perdido espacios de pastoreo, bosques y lagunas. Ha sido escenario de una larga serie de acontecimientos históricos y sociales a partir de las décadas iniciales de la colonización española. Su origen en la sociedad indígena náhuatl, que aún conservan sus identidades culturales diferenciadas. El nombre de estos pueblos combina en su mayoría el nombre náhuatl con el santo patrono del pueblo. Toma su nombre de una tradición que afirma que hace 4 siglos los pobladores colocaron una cruz encima del cerro con el objetivo de asegurar la protección del lugar. Santa Cruz, Xochitepec conserva aún la tradición de sus fiestas desde épocas coloniales. Esta región estuvo bajo las influencias de los Cuicuilco, Teotihuacán y finalmente de los Xochimilcas a principios del siglo X después de Cristo. Los habitantes de este pueblo conservan sus usos costumbres desde las épocas precolombinas, de manera que los pueblos de Xochimilco, entre ellos Santa Cruz, Xochitepec, son considerados como las ciudades de pueblos que han sobrevivido en sus prácticas ancestrales y conservación y conocimiento a pesar de la modernización. La fiesta más importante del pueblo se lleva a cabo el 3 de mayo de cada año. En el cerro elevado se encuentra la cruz de madera con casquillos de acero en las puntas, rodeada de sandales y que son de múltiples colores. Los habitantes de la población trasladan la cruz de la iglesia del pueblo, donde permanecerá 2, 3 hasta 15 días según las posibilidades económicas del momento. Los cohetes, castillos, banda de música, los chinelos, la feria y la comida son los elementos constitutivos de la fiesta. A concluir el festejo, regresan a la cruz al cerro, donde se quedará otro año esperando el siguiente festejo. Y en esta ocasión te voy a mostrar cómo es la subida de la cruz al cerro de Santa Cruz, Xochitepec. Algo peculiar que sí me gustaría comentarles, amigos, es que en esta parte que es la iglesia, pues el día de hoy va a haber baile. Pero lo más peculiar es que dentro de esta iglesia hay cementerios. Y hasta la iglesia principal. Estas son las cruces que se bajaron del año pasado. Entonces el día de hoy van a hacer esta travesía, esa procesión para subir la cruz, las cruces más bien. Y les comentaré que hace un año esto todavía estaba cerrado por cuestiones todavía de la pandemia, pero el día de hoy ya se encuentra nuevamente abierto. Y como les estaba comentando, son las cruces, que esto posteriormente se van a estar subiendo porque son 3 partes en donde se genera la colocación de cada una de las cruces. La principal es la que el día de hoy vamos a ir a ver. Y ahora sí, me atrasé un poco en esta cuestión porque vine hasta la iglesia. Y pues como en cada una de las ferias que hemos acudido, pues claramente están los cocoles de la feria y parte de los antojitos mexicanos. También por allá hay algunos juegos de mecánicos, pero pues bueno, lo tradicional aquí es más esta comida.
comentan aquí es que, pues, bueno, ahorita en este momento hacen un recorrido aquí en parte del pueblo de Xochitepec y ya después de aquí, en esta parte a donde se va, es que vais hacia esa parte de allá, es en donde se va a subir. Nada más que sí hay que abrir paso porque pues, esta cruz es demasiado peso, son toneladas. ¿Se dan cuenta? O sea, las personas tienen que estar guiándolas porque está cañón. Estamos viendo más o menos multiplicando, son 10 personas por cada un costado, son alrededor de 10, 40 a 50 personas cargando la cruz. Y como tradicionalmente se tienen estas festividades aquí en esta alcaldía que es Xochimilco, tenemos a los clásicos chinelos que también vienen acompañando a la cruz que van siguiendo que no debe faltar. Prácticamente aquí están dando la vuelta, ahorita ya no, son como 2 calles más adelante y de ahí van a empezar a subir hacia el cerro, que pues bueno, les voy a dejar el link en la parte de abajo para que vean cómo fue el recorrido de la parte, cómo bajan la cruz y así de esta manera pues ustedes sepan un poco más de este contexto de esta festividad. Y pues bueno, esos trajes que también en Tepoztlán se generan como este tipo de vestimenta. El día de hoy también aquí en esa parte que es Xochimilco, en Xochitepec, Santa Cruz, Xochitepec, vemos este traje que la verdad es que está muy muy padre, un atuendo muy tradicional de Tepoztlán y los trajes típicos de Tlayacapan que también en un momento dado ya están más presentes en esta parte que es Xochimilco. Y pues todas las comparsas que vienen acompañando ahorita a la cruz, ahorita estaríamos viendo cómo suben con esa tradición de la cruz. Y cada uno de las comparsas siempre lleva su banderín, el cual aquí en esta ocasión vemos 3 banderines, el cual representan la formación o la escuadrilla de la comparsa. Y bueno, pues en esta ocasión nuevamente nos encontramos aquí con nuestro amigo. Preséntate para que te conozcan un poco más. Hola amigos, me llamo Alberto Salas, ya habíamos estado aquí con mi amigo y estamos aquí en Santa Cruz, Xochitepec, en la subida de nuestra Santa Cruz. Así es, este año es diferente y cuéntame un poquito rápido así de qué es lo que vamos a vivir ahorita en esta experiencia. Pues volvemos al rescate de tradiciones, hay un grupo donde estamos presentes con ustedes, estamos poniendo la banda que va atrás de la cruz y estamos restaurando la iglesia. En esta ocasión hicimos la fachada principal y regalamos 3 crucecitas, o vamos a donar 3 crucecitas que van una en cada esquina y una en la entrada principal. Así es, y ahorita el año pasado estaba cerrado todavía. Estaba cerrado, así es, estaba cerrado. Entonces ahorita ya hay muchísima gente, una fiesta diferente, más grande, más bonita, con muchísima tradición y muchísimo orgullo de todos. Así es. Pues ahora sí que vamos a esta travesía, vamos a subir en el cerro de Xochitepec. Así es, amigo. Gracias.
Como les estaba comentando, este es el cerro donde vamos a subir nosotros, a donde se va a colocar la cruz, que es aproximadamente un poquito más de 8 metros. Es una cruz muy grande, muy grande. Así que esta es una procesión que se genera este 8 de mayo y prácticamente termina toda la festividad de aquí de Xochimilco en esta festividad de la cruz. Normalmente en el centro de Xochimilco lo que se genera es que un día antes, que es el día 2 de mayo, hay fiesta, hay varios lugares, barrios del centro de Xochimilco donde hay bailes, sonidos, y posteriormente el día 3 también se genera esa festividad. El día 4 todavía hay actividades hasta el día 5. Pero aquí en este pueblo, en Xochitepec, se sigue todavía hasta el día 8 y en esta festividad pues prácticamente va terminando esta fiesta. Y como les estaba comentando, pues son los chinelos los que bailan el día de hoy, que van acompañando a esta tradición de la subida de la cruz. Y nuevamente les muestro el cerro donde vamos a subir. Todo lo que van a ver ahorita, esos sendales que tienen a un costado, o más bien cruzan prácticamente toda la cruz horizontalmente, y son diferentes pesos, medidas. Son de 6 metros, unas son de 6 metros, una de 12 y unas de 26 metros, dependiendo de dónde vayan poniendo los sendales. Son los que llevan, por ejemplo, los primeros son de 6 metros, que los ponen el día sábado, y posteriormente llevan poniendo los de 12 metros y 26 metros, los que se le llaman las mandas o sendales que se les trae la gente. Esas mandas son cosas que pide la gente, ¿no? Milagros que están... O son que les vinieron a pedir algo de devoción, que nos van poniendo a la Santísima Cruz. Y eso vienen siendo más que arriba, las personas más grandes les van enseñando a la nueva generación a amarrar esos sendales, porque deben de ir en cierta forma acomodados y amarrados. Nos amarran el amarre, el nudo tiene que ir en medio casi del bracito para cuando cargan ellos no les lastimen ni les hagan nada. ¿Estos ya los tienen amarrados acá abajo y ya nada más los suben? ¿O los amarran ahí arriba? Conforme en el trayecto. Los vayan dando. Por ejemplo, la gente que ya sabe, empiezan desde el día de ayer domingo, empiezan desde que traen a la Santísima Cruz a la iglesia a las 8 de la mañana, empiezan todo el día a estar amarrando hasta el día de ahorita, y en el trayecto que vienen las paradas les van poniendo todas esas mandas y esos sandales. Hay gente que les gusta ir hasta el mero pie de la cruz y ahí se los pone para que estén encima, y eso se les quita y todo, y eso también conserva muchas cosas en la Santísima Cruz. Ok, muy bien. Muchas gracias por esa información muy importante, y pues bueno, sobre todo para que conozcan esas tradiciones que se quedan aquí en Xochitepec. Sí, es una tradición muy hermosa. Es nuestro amor a la cruz, nuestra fe, porque la fe viene siendo un amor. Eso es una gran esperanza para todos los del pueblo de aquí de Xochitepec. Y gente que viene de diferentes lados, vienen de Veracruz, otros vienen de Puebla, de Tlaxcala y así. Por ejemplo, los chinelos también, la comparsa invita a varios de diferentes lados para apoyar, y vienen el día de ahora. Muy bien. Muchas gracias. Está con la gente. ¡Permiso! ¡Avance, avance! Pues tiene que estar alrededor de 40 personas. Es muy complicado. ¡Despacio! Y pues es la parte más complicada que se tiene, porque les estaba comentando que se pone más angosta esta parte de la calle y tienen que maniobrar un poco, tienen que descansar. Hay personas que van haciendo o cambiando para poder cargar la cruz.
Pues miren, la complicidad que se tiene para dar la vuelta aquí y sobre todo, pues esto, pues, sí está pesado, cae. No, pues es algo complicado porque está muy reducida esta escala. Esas tradiciones, esta señora año con año pues bueno, viene a que dé la bendición. ¡Vámonos! ¡La señora! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio! Ya este es el inicio del cerro donde vamos a empezar a subir, en donde vamos a hacer esta travesía porque es lo más complicado que se realiza para subir aquí al cerro de Xochitepec. Y como observamos, pues bueno, ya está la gente ahí esperando desde hace un rato para la parte principal, porque aparte una vez que empiezan a subir con lazos, sogas, para poder subirlo en este pedazo, ese extremo, que es de 45 grados prácticamente. Entonces, Morroques, pues ahorita quisiera hacer unos pits, pero no voy a poder, pero vamos a ver cómo vamos a subir. Ahí vamos. Y aquí nosotros empezamos nuestra travesía, Morrockers, porque es la parte donde vamos a empezar a subir para este cerro. Ahorita en ese momento está parado de este lado. Ahí está la cruz, hace un momento estábamos ahí. Y en esa parte, pues bueno, ya nada más están esperando porque normalmente se paran en ciertos lugares. Ahí en algún momento fue la mayordomía. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esa travesía, porque ahora sí viene lo más complicado para subir la cruz, que es este inicio. 45 grados, ya lo vimos, la gente está esperando porque también hay gente que va a cargar, va a ayudar a subir la cruz. Y bueno, Morkers, nuevamente aquí en esta transmisión les voy a mostrar poco a poco. Desde aquí empieza el cerro de Xochitepec, en donde se va a colocar en esta parte del cerro. Hasta allá vamos a ir. Y aquí ya nos vamos porque ya vienen a correr. Entonces, en una condición, ya estos son los primeros que vienen acá arriba, que vienen con lazos subiendo. Y ahora van las manos humanas, porque es lo más complicado para subir. Y ya se van para abajo, ya están para abajo. Y así se sube la cruz, es una cruz arriba de la tonelada y con una altura de un poquito más de 8 metros, el cual ahorita van a subir. Ese es el cerro donde vamos, esas son las gentes que venimos a ver cómo suben a la cruz. Esto es lo que vamos a subir. Y acá vienen ya subiendo. Son tradiciones que es por la festividad del Día de la Cruz. Y el día de hoy suben esa cruz. Está todo deforme. Tengo que estar subiendo, tengo que estar grabando porque aparte estoy cargando la mano derecha la cámara, para que ustedes vean después en mi canal de YouTube toda esta procesión. Y seguimos ascendiendo
Me vienen subiendo. Yo sacando el pulmón porque la neta ya me cansé. Y eso que es la primera parte. Y la ciudad. Esto es la Ciudad de México, morrockers. Poniendo mandas allá abajo. No me puedo acercar más porque la verdad es que es más complicado bajar ahorita. Ya de hecho ya me fui de nalgas, literalmente, y mi manita ya me la... Mi manita, ay mi manita. Miren mi manita, mi manita. Pero bueno, ya estamos subiendo. Y literalmente todas las personas están subiendo, parecen como si fueran hormigas. Y ahorita, pues bueno, estamos en esta parte. Y esto todavía es el inicio, porque ni siquiera vamos a la mitad, ni a una cuarta parte. Es como el principio de la subida del cerro. Allá está el cerro, allá está la cruz. Mínimo 1 hora y media aproximadamente para poder subir todavía. Ahora se quedó. Lo debes de cuidar, güey, te lo estoy encargando. Ahí se quedó. ¡Ya la vi! ¿Cómo se llama, amigo? Julio Salazar Ruiz. Y nuevamente cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene con esta tradición usted? Yo empecé a cargar a la edad de 18 años siguiendo una tradición de mi difunto padre. Posteriormente dejé de cargar hace 6 años, ahorita cuento con 56 años de edad. Muy bien, muchas gracias. Y la parte más complicada que le estaba comentando es la de las sillitas. Las sillitas. Y en donde salen volando las personas prácticamente. Exacto. Que no se ven, que se van hacia el infinito y más allá, ¿no? Sí, sí, salen dispersadas hacia el universo. Muy bien, gracias. Hay algo bien interesante que a lo mejor no lo pueden observar ustedes, pero el vivir este momento, esta parte empinada prácticamente en unas rocas hacia el infinito, llega a haber una adrenalina bien cañona. Y aparte voy a hacer ahorita una maniobra para que ustedes puedan ver un poco de la parte más complicada de subir la cruz en esta última parte, donde la neta es que la adrenalina está bien cañona, porque no sabes cómo van a pasar, y si en dado momento, que ojalá que no me vayan a jalar, pero sí está complicado. ¡Vale, vale! ¡Ábranse! ¡Ábranse, chavos! ¡Espérense! ¡Ábranse, chavos! ¡Ábranse! ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡Dale! 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 ¡Suban! ¡Sube! ¡Sí! ¡Ábrete! ¡Vamos, no se suelten! ¡No se suelten! ¡La puta, no se suelten! ¡No se jalan entre ustedes! ¡Aquí están los padres! ¡Ábrete! 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 ¡Lo que más se pueda! Y bueno, morrockers, nuevamente les voy a mostrar un poco de esta festividad de Santa Cruz en Xochitepec.
el cual está la parte más complicada, la parte más difícil, porque es una inclinación 45 grados, pero está muy empedrado. Ese es un cerro que se encuentra a un costado de la alcaldía Xochimilco, entre Tlalpan y Xochimilco. Y esta festividad empezó el día 2 de mayo, termina este 8 de mayo, siendo lunes. Y pues es una cruz arriba de los 8 metros, más de 1 tonelada. Es muy complicado subirlo. Hay una adrenalina que también se genera porque está muy difícil. Fíjense en los lazos. Pues esta parte está complicada y también muy peligrosa. Y también pues, claramente la puesta de la cruz, en donde es muy complicado. De hecho aquí sí hay que tener mucho cuidado. Están volando prácticamente algunos. Y el último que está en la punta es el que está prácticamente volando. Y ya, esa es la parte más complicada. Ahorita van a descansar un poco más arriba. Nosotros nos vamos a adelantar por cuestiones también de seguridad y claramente pues también para no estorbar. Y es toda la gente que ahorita está subiendo. Y bueno, hay que tener también buena condición porque está muy cañón. Ahí adelante ya están poniendo la cruz para descansar. Y bueno, en esta parte están descansando. Hay personas que también vienen a arreglar aguas para descansar con la cruz. Estaba yo cargando. Y esta es la cruz. Esta es la última parte que descansan y nosotros vamos a adelantar porque hay demasiada gente. Aquí en el cerro pues también la banda sube, ahora sí que la procesión. Y nos vamos, casi que es el precipicio ahí. Y seguimos. O sea, literalmente estamos en un cerro y una brecha muy pequeña. Tal vez no lo ven, tal vez sí lo vean, pero esto es el precipicio. Precipicio, ciudad. Precipicio, ciudad. Banda. Donde están esas lucecitas de ese cerro, es a donde nosotros vamos a llegar en un momento, ya prácticamente llegando. Pues ahí toda la gente que está en esta procesión. Los cohetes. Y muy complicado, también hay que tener una condición muy buena porque si tengo si tengo esta condición para subir el cerro bien chida, ahora imagínense otras cosas. No, ¿verdad? La ciudad en donde... Pues la Ciudad de México, literalmente esta es la Ciudad de México. Desde el cerro y toda nos falta ir a esa punta de ese cerro. Ya amigos, es que estoy en el cerro, probablemente a lo mejor no hay mucha señal. Tú vas guiando. Tú eres el que vas guiando. Guía. ¡Así! ¡Parejo! ¡Parejo a la izquierda! ¡Esa jalada! ¡Parejo! ¡Jala a la izquierda! ¡Te estás quedando! ¡Jala a la Parejo, ahí vayan, no sigan caminando. ¡Ahí vas bien! ¡Sigue jalando, chavo! No se cierren tanto.
Ábranse un poquito. No se cierren tanto. Abriendo. Poco a poquito. ¡Izquierdo! ¡Izquierdo! ¡Recorten guarda! Esos son los que van a batallar, por favor. Es la parte más difícil. También tienes que estar jalando. Nomás es la parte más ¡Ya pasaste el nopal! difícil. ¡Ábrelo para arriba! ¡Ábrelo para arriba, güey! Un poquito más arriba. Un poquito. Ya. Si ven, está el precipicio. Cuidado con la orilla, cuidado con la orilla. ¡Vamos con la orilla! Ya te vas a adelantar un poquito más y ya. A ver. ¿Sí, ¿Sacaste tu Tomás? Sí. ¿Qué tal? Están buenas, ¿eh? Pero también esta también se ve que está complicada esa parte. ¡Las luces allá! ¡Ahí va la punta! ¡Ahí va la punta! ¡Ahí va, ahí va! ¡Acá arriba de lumbras! ¡Apágala! ¡No, pero sí acá! ¡Acá lumbras! Frente no se metía nadie. Se le fue así, mira. Es que si me la agarró se raja. La jalé. ¡Tony! ¡Carajo, mamá! Y aunque ustedes no lo pueden creer, algo muy interesante es que también hay vendimia dentro de este cerro. Los esquites, los elotes. Y ya pero estamos prácticamente llegando hacia la punta del cerro. Casi 2 horas y media subiendo. Ya me fui de nalgas, ya me caí. y sube gente. Yo ahorita estoy pensando cómo colocarme para subir porque sí hay demasiada gente que está subiendo en este momento. Así que me voy a adelantar un poquito para ver que toda esta parte de la última parte de la procesión para la subida de esta cruz, porque ya prácticamente ya en un momento más ellos terminan de descansar y es el último descanso ya para llegar a subir la cruz. Lo que les comentaba, la vendimia también está en la parte del cerro porque no impide nada para que estén los puestos y ya casi vemos toda la ciudad del día de hoy. ¿Por abajo? Todo esto es la Ciudad de México, así que vamos a ver esta última parte. Vámonos para allá. Hasta perros hay aquí arriba, lobos. Y así como los ven, también suben el cerro, todo complicado. La banda de viento sigue subiendo también el cerro, con todos los instrumentos, así como los ven. Y esta es la última subida, otra parte complicada, una piedra en punta. Hasta el morrito que está ahí. Ya esa es la última parte, pero luego también, yo les digo, todo el camino en el estado diciendo que es complicado, pero todo el recorrido es complicado. De hecho, ahorita les vamos a ayudar echándole un poco de luz a las personas que están subiendo para que vean lo empedrado. Y en esta parte, pues bueno, ya viene la cruz. Se va la cruz, se va la cruz.
para que veamos cómo es complicado esto. Y nosotros nos vamos a mover porque el día 3 la bajan y por ahí van a ver todo lo que es esta procesión de cómo se baja la cruz del 2022 en mi canal de YouTube de Ángel 0DX, así que los voy a invitar que también se vayan a YouTube. Esto es en la Ciudad de México, la cruz de Santa Cruz Xochitepet en Xochimilco. Bien, es una cuestión muy épica porque está prácticamente en el precipicio en donde tienen que colocar esta cruz. Estamos a todo terreno. Aquí las personas están esperando a que suban. Pero miren, hasta los niños, jóvenes. Adultos, es más, están por ahí he visto a niños en brazos. ¡No corran! ¡No corran! ¡Regrésense rápido! Esta es la base a donde se va a colocar la cruz. Ya están esperando a las personas para poder colocar la cruz y vamos a estar en la parte de la punta en donde les voy a mostrar nuestra Ciudad de México, la Gran Tenochtitlan, ¿cómo no? Entonces viene ¡Agua, refrescos, cervezas! paletas, ¿cómo no? Y prácticamente, fíjense, estoy prácticamente en el precipicio del cerro. Pues me voy a tener que mover porque para que puedan pasar. No corra, no grito, no empujo, ¿no? Antes que mi integridad está mi material. Ah, no, ¿cómo es? Mi material y mi integridad, güey. Y nos movemos porque si no estorbamos. Y una vez que coloquen la cruz, pues ya nos vamos otra vez para allá. Y ahorita están amarrando a lo que decían que son las promesas para el siguiente año, cual son de diferentes tamaños. Porque Beto se lesionó. Aquí está la cruz. ¿Me da permiso, por favor? Espérame, esta es la 19. Permiso, por favor. Estos que, como nos estaban comentando anteriormente, nos estaban explicando, son sendales el cual van a amarrar y son las mandas que van a generar para el próximo año. Los amarran de una forma y dependiendo del tamaño los van colocando y así de esta manera, pues bueno, prácticamente ya terminamos este video. Los voy a invitar a que se suscriban a mi canal Ángel 0DX0 con número. Váyanse a TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Contenido totalmente diferente en cada una de las plataformas, amigos. Estos dos ya están aquí, los misterios, son de 19. Ya nomás mete eso para tapar todas las historias.
Oye, la güey. ¿Quién es este? Es este. Es este. Ya, jálale. Y una vez que ya pusieron todas esas promesas, empiezan a subir la cruz, esto con unas bases de madera que le llaman tijeras, porque en la parte superior o antes de llegar a la parte superior están amarradas literalmente como unas tijeras, y es, digamos, que el último proceso de subir la cruz de esta procesión que se está realizando este 8 de mayo. Esto siendo el 2023, ya arreglada la iglesia también de Xochitepet. Y ahí va, y ahí va. ¿Sabes qué? Acaba de sacarlo y la volvemos a... Quítame los ratos, güey. Ya nos esperamos, ya nos esperamos. Dale. El jalón para acá. Ahorita todavía falta, todavía Para falta. de este lado. Primero vamos a meter bien la base, espérense tantito. Todavía puedes gritar, güey. ¡Afloja aquí! ¡Jala acá! ¡No le falta! ¡Otro cacho! ¡Más! ¡Otro cacho! ¡Más! ¡Más! ¡Otro! ¡Ahora sí dale con madre, güey! Allá está derecha. Allá está derecha. ¡Con huevos! ¡Quítense de ahí! Ya está derecha ahí. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está, nomás que se pueda, ¿no? ¡Tírale duro! ¡Estos madracitos! ¿Qué, güey? ¡Machín, cabrón! ¡Como hombre! Es que no ves su sudadera. ¿Qué no ves su sudadera? No, Se ve que cargó. Se ve que cargó de amor. Ay, amigos, pues bueno, como les estaba comentando, es la parte de aquí de la ciudad y pues, estamos en el volado. Y así de esta manera voy a terminar prácticamente la transmisión, Morrockers.
¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Francisco González Fuentes. Y Iván Luciano Telles. ¿desde hace cuánto tiempo tiene subiendo aquí al cerro para lo de la cruz? Bueno, yo de toda mi vida, pero esta tradición tiene más de 100 años. Y subiendo el día de hoy, ¿cuál fue su labor? El día de hoy, mi labor fue guiar a la banda hasta acá arriba. ¿Y tú, amigo? ¿Cuánto tiempo tienes con esta tradición? Pues desde chiquito y cargando, llevo como 3, 4 años y siempre vengo con toda la actitud y con la fe de Dios y con la fe de la Santa Cruz. Oye, ¿qué tan complicado es esto de subir este cerro a esta parte, ahora sí que la punta del cerro de aquí de Xochitepec? Pues ahora sí que tener fe para poder llegar hasta el pie del cerro. Y es una labor muy grande de todos los jóvenes, como aquí, mi sobrino, él y varios jovencitos, también gente adulta, que ya está de una forma, sabe exactamente cómo pisar, cómo guiarse, cómo avanzar poco a poco hacia la subida del cerro, así como para la bajada, así como para la subida, con el esfuerzo de los compañeros que van atrás de ellos y con el apoyo también de los que van en los lazos. Oye, aparte es complicado, es difícil subir, ¿no? Con esta cuestión de que el cerro está muy empinado. sí, es muy difícil también porque pues ahí está el barranco, hay piedras y está muy resbaloso. Pero ya hay que ponernos de acuerdo también para que no se nos caiga la cruz. ¿Ha habido lastimados? ¿Alguna parte muy complicada, digamos que fallecidos? Fallecidos hasta ahorita, yo que sepa de toda la vida, no. Sí ha habido fracturados, ya sea pies, brazos, Mano. dedos, a veces rasguñados, a veces cortados, pero gracias a Dios, bueno, hasta se han privado del esfuerzo, pero gracias a Dios hasta ahorita ningún fallecido. Muy bien, pues bueno, hay que seguir en esas tradiciones desde aquí, desde Xochitepec, que es la alcaldía Xochimilco, y muchas gracias, y ahora sí que nos vemos a ver si para el otro año, ¿no? Claro, sí. Para que hagan la invitación. Aquí está en el Santa Cruz Xochitepec, el pueblo que carga su cruz. Muy bien. Ahí Gracias, también lo invitamos, también dentro de 8 días se sube las cruces de Girasoles y del tanque. Se sube el día domingo, ¿no? Sí, el día de domingo sale igual nuevamente desde las 4 de la tarde, comienza el recorrido, se hace por las calles del pueblo, se puede dejar una en Girasoles y la otra se lleva a la Cruz del Tanque, que también es una parte del cerro, pero ya no es tan elevado como aquí. ¿Qué sería el día 16? No, el 14, si no mal lo recuerdo, domingo 14. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias y ahora sí que mucho éxito, porque ahora falta la bajada para nosotros. Ya que lleva la luz, pues por ahí nos vamos. Sí, claro. Vale, gracias. Gracias. Y morrones así. De esta manera están terminando de colocar esta cruz. Y les voy a invitar a que se suscriban a mi canal de Ángel Cerdo X 0 con número. Voy a hacer en TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales. Me van a encontrar como Ángel Cerdo X, el número 0, Ángel Cerdo X, todo junto. Y estamos en contacto. Los dejo con esta vista de la Ciudad de México. Yo también,